SER Podcast. Viajamos a Siria y de Siria a España de la mano del Comité para la Protección de Periodistas, que ha rescatado a 4 periodistas sirios que están ahora en España, donde han creado una revista que se llama Bainana, en la que cuentan historias de refugiados con la voz de los refugiados. No son gente que está esperando que nosotros les contemos sus historias, sino ellos mismos las están contando. Luego nos subimos al Open Arms con Mónica García Prieto para escuchar historias de gente que hace cosas por gente que normalmente es invisible en el Open Arms y que están buscando refugio en Europa huyendo de la muerte. Bueno, pues todos los problemas que podíamos tener en directo ya los hemos tenido, así que a partir de ahora viento en popa. Ramón Lobo, ¿cómo estás, Ramón? Buenos días. No cantes victoria, pero sí, la cosa ya está mejor. Es que la informática te juega muy malas. Bueno, tú lo sabes, ¿no? Que cuando sí, bueno, me pasó una vez. Sí, pero ya tuviste tanto miedo que no has querido volver a intentarlo, ¿no? Exacto, o sea, fue un problema que se bloqueó la aplicación y nos pusimos todos nerviosos, con lo cual fue todavía peor, y yo ya le he cogido miedo. Sí. Bueno, a nosotros nos acaba de bloquear también el ordenador que controla la mesa de mezclas, con lo cual es más complicado abrir un micrófono, cerrar otro, entrar, meter cortes, no meterlos. Pero en fin, oye, se nos escucha que ayer nos contó Bruno, no sé si lo escuchaste, que ayer le han vacunado a AstraZeneca, que vosotros sois de la misma quinta, ¿no? Sí, claro, el primero es de Figueras, que ya tienen ventajas sobre todos los demás, y segundo que... ¿Qué insinúas, Ramón? No, que funcionan mejor. No, y que después él también tiene un pulmón tocado, entonces estaba de sus viajes a África, ¿no? Entonces él estaba en prioridad. A mí me va a tocar, yo creo que pronto, porque han liberado los de 66 a 69, que somos los recién jubilados a los que quieren matar para no pagar una pensión. Ya nos podemos vacunar con AstraZeneca y seguramente con Janssen. Yo tengo mis preferencias, pero me pondré la que me digan porque confío en todas las vacunas. Eso te iba a decir, no tienes ninguna reticencia, ¿no? No. Me gusta más una porque tiene, digamos, siempre juego con una broma, además, como es los que hacen Viagra, y después porque esa es una vacuna que te repiten en 3 semanas, con lo cual te quitas el asunto. AstraZeneca son 3 meses después, pero AstraZeneca tiene unos buenos niveles de efectividad. Y mira, los casos, decía Maraña el otro día en Infolibre, escribió un artículo muy interesante que él toma muchas pastillas, yo también, y se le ocurrió mirar los prospectos, y resulta que todo lo que toma es mucho más peligroso que AstraZeneca. Por ejemplo, el ibuprofeno es más peligroso. Entonces, y estamos hablando de casos mínimos, es más fácil que te toque la lotería 3 veces seguidas a que tengas un problema con esta vacuna. Y luego también yo tengo mala conciencia, ¿no? Es un problema del primer mundo total, esto de tener que, esta conversación que acabamos de tener, ¿no? Decir, no, sí, es que yo prefiero esta vacuna a esta otra, ¿no? Sí, no, hombre, hay un problema grave y además hay una organización internacional que está intentando recabar vacunas de las distintas farmacéuticas para repartirlas en tercer mundo, y los países que habían donado vacunas a esa organización, creo que se llama COVAX, están retirando esas vacunas para ellos, ¿no? Entonces, pues se está haciendo política de vacunas. Mira, Putin, que ni siquiera se ha vacunado con la Sputnik, está intentando colocar la Sputnik, pero sobre todo para meter el dedo en el ojo. O los chinos, que han condicionado, no sé si fue a Paraguay o a qué país, no sé, un país centroamericano es posible que fuera, condicionó la entrega de las vacunas, pagando, claro, a que rompan relaciones con Taiwán. O sea, que aquí nadie da duros por pesetas. Duros por pesetas, que es expresión más viejuna. Sí, pero bueno, tal y como está la Unión Europea, vete tú a saber. Venga, vamos a empezar. Venga. I'm going under, and this time I feel there's no one to save. This
It's all or nothing, really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall. ¿Te gusta Luis Capaldi, Ramón? Me gusta sobre todo la canción y la verdad es que es una buena versión. Pues te voy a contar una cosa. Esa canción la interpretó en el estudio cuando vino y es un tío muy majo. Y un par de semanas después mi hija fue a un concierto de Luis Capaldi en Inglaterra y de alguna manera luego coincidió con él. Y después del concierto estaba Luis Capaldi con una copa en la mano, digamos, ¿no? Después de haber cantado. Y mi hija le dijo: hace un par de semanas estuve usted en el programa de radio de mi padre en España. Y le respondió: ¿he estado en España? Sí, pues tu hija saldría corriendo, ¿no? O sea, te digo. Oye, hacer periodismo en algunos países no estaría fácil y lo saben muy bien nuestros próximos invitados que están ya aquí. Llegaron a España desde Daraa, en Siria, una ciudad que se ha convertido en testigo de los 10 años de guerra que vive el país. En 2011 las protestas sociales dieron paso rápidamente a un conflicto a gran escala y han abierto el escenario de la situación humanitaria devastadora que persiste hasta hoy y que no tiene ningún viso de mejorar, ¿no? No, además es un conflicto que se nos ha olvidado. Todavía continúa la guerra en el norte, en Idlib, y no está pacificado todo lo demás. Daraa fue la cuna de las protestas, unas protestas en principio pacíficas que parecían la primavera árabe siria. Muy pronto se convirtieron en represión absoluta y de ahí nació la guerra civil, o las distintas guerras civiles que ha habido Siria, con una destrucción total, entre 400 y 600.000 muertos, depende de la gente que lo cuente, 5,6 millones de refugiados, 6,1 millones de desplazados. Es una población de 17 millones y medio, o sea que más de la mitad de la población está desplazada o refugiada. Nuestros invitados llegaron a España en 2019, huyendo del régimen de Bashar al-Assad. Te podía costar la vida. Saludamos a los periodistas Mohamed Subat y Ayman Al-Gareb. Buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estáis? Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ayman Al-Gareb. Ayman. Sí. Vale. Oye, lograste salir de Siria gracias al dispositivo de evacuación coordinado por el Comité para la Protección de Periodistas, ¿no? Y a través de él ellos lograron traer a 29 reporteros a Europa, entre ellos vosotros. ¿Cómo fue ese viaje a Madrid en mayo del 19? Eso fue una oferta de una organización para proteger los periodistas desde Estambul a España, a Madrid. También hay otros grupos a Alemania, a Francia, pero nosotros estuvimos un grupo de 12 personas. Llegamos aquí a España hace un año y 10 meses casi. ¿Y llegasteis con qué? ¿Qué traíais? Con el avión, en forma ilegal para protegernos, ¿sabes? Que la vida ahí en Estambul para nosotros no estaba segura, además que algunos de nuestros compañeros estaban en Siria, en el norte de Siria, y no pueden cruzar a Turquía hasta que llegue la oferta de esta ONG para ayudarnos. Yeah. Pues llegasteis casi, supongo que con una maleta y con la intención de hacer una vida nueva, ¿no? Sí, eso es claro, sabes que después de 8 años que vivimos ahí en Siria, nosotros queremos que vivir en una vida un poco tranquila. Creo que vuestra pesadilla comenzó, o la pesadilla en vuestra ciudad, en Daraa, comenzó cuando un grupo de adolescentes también pintaron consignas revolucionarias en un muro, fueron arrestados y torturados por las fuerzas de seguridad. ¿Cómo se vivió aquello? ¿Cómo que? ¿Cómo vivisteis aquello? Que vosotros teníais 20, 24 años más o menos cuando aquello pasó, ¿no? ¿Cómo era la situación en Daraa? Sí, a ver, que cuando empieza todo en Siria, que todo el mundo sabe que mi ciudad Daraa fue la primera ciudad que contra el Assad y pide la libertad. Para mí tenía 21 años, era un estudiante en la Universidad de Damascus. No entiendo nada del tema política, del tema de la revolución, de todo. Solo me interesa mis estudios y el fútbol. Pero cuando empieza todo, cuando hemos visto que hace ahí en las manifestaciones, tenemos muchas ganas para participar, para hacer algo, para cambiar, para pedir la libertad. Tenemos la derecha para hacer esto.
De Javier, la pintada a la que hacía referencia solo decía, fíjate el revolucionario que era, Jafet al-Assad es el siguiente, después de las primaveras. Eso fue lo que provocó la reacción brutal del régimen. Después de 10 años de guerra y con las cifras que tenemos, ¿qué futuro veis para vuestro país y para vosotros? Para mí tengo mucha esperanza para volver a nuestro país, volver a ver nuestra familia, amigos. Después de 10 años seguimos con esta esperanza, aunque que hemos perdido muchas cosas. Salimos de nuestro país sin querer, pero tenemos mucha suerte. Sabes que después de 10 años, mayoría de la gente del pueblo sirio salen en manifestaciones y piden desde el principio, piden la libertad, piden dignidad, aunque han perdido muchas cosas. Habéis estado en la cárcel alguno, ¿no? Para mí fui 2 veces en la cárcel por participar en manifestaciones pacíficas en el 2011 y 2012. ¿Cómo fue la cárcel? Por eso me echaron de la universidad para participar en esta manifestación. La vida ahí en la cárcel muy dura, no puedes imaginar que pasa ahí en la cárcel, que en un espacio muy pequeño había más de 100 personas, muchas cosas muy malas. No puedo explicar cómo la vida ahí en las cárceles en Siria. Y sabes que también el cárcel se llama Sednaya, es el más famoso en todo el mundo. ¿Ayham? ¿Ah, sí? Tú estudiabas filología árabe, creo, ¿no? En la universidad. Sí, yo estudié filología de árabe en la universidad y me gradué en el 2011 cuando empezaron las protestas en Siria. Y como muchos periodistas, empecé a grabar vídeos en el principio en las manifestaciones y publicar noticias y artículos. Y sabes, este trabajo tenía un peligro para mi vida. Y estuve una vez también en el cárcel para trabajar porque estaba grabando un vídeo y estuve tiempo y en el cárcel como hay mucha gente, te imagino que hay mucha gente se mueren en el cárcel. Yeah. Abajo del Begar, del todo. Las torturas. Las torturas, claro. Os hemos invitado porque habéis puesto en marcha además la primera revista digital en español y en árabe. El pasado miércoles nacía esa revista, se llama Bainana. Incorpora a la conversación a la periodista Andrea Olea, que es su coordinadora. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola, buenos días. Háblanos un poco de cómo surge este proyecto de Bainana. Sí, pues la verdad es que yo estaba todavía en Beirut, yo estaba antes viviendo en Líbano y la Fundación Por Causa me contactó y me habló de este proyecto que tenían un grupo de periodistas sirios refugiados aquí en España. Y bueno, pues la idea era crear esta revista en español y en árabe, una revista online que tratara pues temas un poco de todo tipo, de historia, de cultura, de sociedad, de derechos humanos, pero un poco desde la perspectiva de esas personas migrantes y refugiadas hablando hacia personas migrantes y refugiadas, ¿no? Eso te iba a decir, es un medio de refugiados para refugiados, ¿no? Sí. Sí, es un poco esa idea de tomar la voz, ¿no? Ser quien hable por primera vez en vez de dejar que hablen otros por ti. Y me pareció muy, muy interesante. Está bien la idea, Ramón. Sí, porque nosotros, claro, somos los que en el mejor de los casos interpretamos lo que sienten y lo que piensan. Y después, claro, al no tener ellos su propia voz, no normalizamos la normalidad de la gente que sufre este tipo de crímenes, ¿no? Que son gente como nosotros. Y dejamos el lenguaje a la extrema derecha para que hable de gente que viene a hacer mal y demás. Está muy bien que estas voces se escuchen. Claro, en muchos medios se habla de los inmigrantes y de los refugiados como de delincuentes o de víctimas. En esta revista, Andrea, ¿qué se puede encontrar, qué se puede leer?
Pues tenemos un poquito de todo. Los chicos han estado, vamos, desde el principio. Querían un poco tratar no solo temas a lo mejor de denuncia, sino también como temas más cotidianos, ¿no? Entonces tenemos pues desde un reportaje sobre lo que está ocurriendo en la Cañada Real, pero visto desde la perspectiva de las mujeres, que son al final quienes han tomado un poco el liderazgo en las protestas y que muchas, por ejemplo, son mujeres marroquíes. Sobre todo en los sectores donde está habiendo más problemas con el tema de la electricidad, como tenemos por ejemplo una sección en la que hacemos perfiles de personas de la comunidad migrante y refugiada, personas bueno pues que la mayoría llegaron con una mano delante y otra detrás y de repente han puesto en marcha proyectos que al final benefician al conjunto de la sociedad española, ¿no? Y luego tenemos pues temas de todo tipo, de fútbol, de música, de gastronomía, política también, hay un poco de todo, pero creo que lo interesante es un poco el ángulo. Mohamed y Ayham, ¿estáis contentos con la revista? ¿Con cómo está saliendo la revista digital? Sí, claro. Claro, como habéis Claro, dicho claro. en el principio, que hacer el periodismo aquí en España es muy difícil. Además que nosotros salimos de una guerra, escapamos de la muerte y aquí en España no queremos que parar, queremos que seguir. Queremos seguir en esta Sí, revista. claro. Esta no es solo revista, es nuestro sueño para hacer algo aquí en España después de vivir en una guerra muy dura. Sí, además, Javier, ellos no lo han contado, pero para llegar a Turquía caminaron por Siria. O sea, que fue una salida muy, muy complicada en una zona de guerra. Y claro, no, la gente, no somos conscientes de que son gente que tenía lo mismo que nosotros, como en Yugoslavia, ¿no? Televisión, partidos de fútbol, cines, y de repente lo pierdes todo en el motor este del odio, ¿no? ¿Vosotros veis alguna posibilidad de regresar en un futuro a vuestro país? Para mí tengo mucha esperanza para regresar a mi país, a Siria, pero sin Bashar al-Assad. Queremos que lo que queremos desde el principio, esto es lo que queremos, ¿sabes? Para mí, después de 10 años, tengo mucha esperanza, como la mayoría de los sirios, para volver a nuestro país, nuestra ciudad, nuestra vida ahí. Es que salir de nuestro país fue una cosa obligatoria, como tuvimos que salir, no salimos porque queremos. Por llegar a Turquía, yo, ejemplo, venía a España con mi familia, mi esposa y 2 niñas. Por salir, el tema de salir a Turquía, yo salí de Siria, imagínate, con mis hijas y mi esposa. Mis hijas una tiene 6 años y la otra 4 años, y salimos de Siria Un camino muy largo. a pie, en un viaje de 2 días, de peligro, entre las montañas. cansados, montañas, Claro. muy difícil, la verdad. Bueno, pues hay que recordar que estos proyectos requieren también una financiación, necesitan llegar a los 35.000 euros en crowdfunding. Se puede hacer, Andrea, a través de goteo.org, ¿no? Sí, por favor, desde aquí llamamos a cualquier persona que tenga posibilidad de aportar, aunque sea un poquito, bueno, pues a que contribuya por un lado, si puede aportar, y en todo caso a la difusión de este proyecto, ¿no? Que más gente lo conozca, más posibilidades tener. Se puede leer en www.bainana.es. Andrea Olea es coordinadora de la revista digital, y Mohamed Sabat y Ayham Al-Gareb, periodistas sirios que están trabajando en esta revista en un proyecto que puede ser de por vida. Gracias a todos y mucha suerte con esto. Muchas gracias. Nosotros, Hasta luego. muchas Y Ramón, no te vayas, que vamos al Open Arms con Mónica. Aquí seguimos. I think I've seen this film before, so I'm leaving out the side door. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino. En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu. Tengo un amigo que... Openar para hacer, ¿me copias? 2/5.
Vale, te digo la posición. La posición ahora no está al norte, está al sur. Llámame por Iridium, no entiendo nada. Pero ahora mismo estoy en una zona que Cintia se separa de mis 100 metros y no la veo, hay mucha niebla. Vale, pues entonces no os separéis, no os perdéis de vista el uno al otro. Is anyone okay? Anyone okay? Is there? Okay. Take it easy, okay? Don't worry. No, we are here. Don't worry. We are not going to move. Hey, faster, please. Yes, don't worry. Please, faster. Our boat is there with food and water for everyone, okay? بص الجنة في No, sit down. Sit down, we have to get the Ya está la otra Golden Boat, 80 personas. Me repite los niños y hombres, por favor. Cintia, ¿cuántos niños hay, hombres? Okay, this woman with no jacket, the woman. This one. Yes, this one that is this now. No. My friend, It's good. You just need to go to Italia. Everybody here is ask go today or after tomorrow. if you can, please. My all children, we didn't eat anything today. If you can, you give me some food if you haven't. If you have. Egypt and Libya and Bangladesh and Morocco and Algeria. Just this, yes. No, and Eritrea and Ethiopia. Yes, Eritrea, Ethiopia, yes. أيوة. Morocco? Yes. Controlador Madrid se dirige a Roma y a nosotros, estimados caballeros. La Autoridad Marítima Española le solicita a Italia que provea de un puerto seguro de desembarco a todas las personas rescatadas a bordo del motorvessel Open Arms. Por favor, verifiquen el conocimiento de este email. Gracias. Que pide puerto, ¿no? Pide Italia. Sí, hace 10 minutos. Just let it be. Why don't you be you? And now be me. Everything that's wrong. Eso es lo que se escucha a bordo del Open Arms. Ahí está la periodista Mónica García Prieto. Mónica, buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Hemos podido escuchar que la tercera semana de rescates volvió a ser bastante agitada. ¿Cuánta gente fue rescatada y de qué huyen? Sí, en la tercera semana de navegación, el Open Arms recogió otras 181 personas a bordo de 2 barcas, lo cual sumaba un total de 219 personas de diferentes nacionalidades. La mayoría huye de la guerra, de la persecución étnica y de la inseguridad económica extrema, y sigue un proceso muy similar para intentar llegar a Europa. Las mafias organizadas les contactan en Libia y les trasladan a localidades como Suguara o Sahuilla, que son puertos de partida habituales, donde les mantienen allí viviendo durante varias semanas. Les hacinan allí en hangares y les proporcionan alimentos y provisiones de agua, aunque no a diario, para que los traficantes humanos puedan pasar desapercibidos. Los refugiados hablan de guardas armados, de malos tratos y suelen pagar entre 700 y 1.000 euros, según las posibilidades, por persona y por un viaje que les promete
prometen que no se alargará más de 2 días en alta mar hasta llegar a Europa. Las barcas están siempre sobrecargadas y a menudo tienen varios niveles, y en los inferiores, donde terminan aquellos con menos recursos, se mezcla el agua salada y el combustible, provocando quemaduras en la piel. Además, ahí se concentran los gases de la combustión de los motores, por lo cual en caso de problemas son los primeros en morir. Ellos todos saben que la travesía es arriesgada, pero coinciden en una cosa: lo que dejan atrás en sus países y sobre todo en Libia les da aún más miedo que morir en alta mar. The situation is very bad in Tripoli. No peace, fire everywhere. No. Mohamed cuenta que huyó de Libia porque allí hay combates, no hay paz ni trabajo. Las mafias de personas dijeron que el viaje en barca duraría 2 días y le cobraron 6.000 dinares libios, unos 1.000 euros, para poder embarcarse. Tuvo que esperar un mes en un hangar hasta que la barca cruzó. Yes, I give him money and bad food, bad everything. All day was crying. Lamia, también libia, llevaba 5 años huyendo de un matrimonio forzoso organizado por su padre. Cuenta que una vez en el barco todos lloraban, pero decía que ella estaba en paz. Pensaba que incluso si se hubieran hundido no había motivos para estar triste, porque ya se sentía muerta en vida. This is more better than someone kill you. This is from God. Abu Bakr escapó de Sudán porque las milicias controlan su región natal y allí no tenía ningún futuro, solo le esperaban la violencia y la persecución. Cruzó el Chad hasta llegar a Libia para intentar huir a Europa, pero allí fue secuestrado por una banda armada que le metió en una celda de 16 metros cuadrados con otras 26 personas. Les torturaron con descargas eléctricas y con agua, y también fue violado con un bastón de madera, el mismo destino que tuvieron sus compañeros de celda. Abu Bakr contaba que entre ellos había niños de entre 10 y 15 años, pero que todos eran torturados mientras sus captores llamaban por teléfono a sus familiares para exigirles dinero con los gritos de fondo. Todo esto ocurrió en la localidad de Bin Walid, conocida por sus infames campos de detención y tortura de migrantes. El chico insistió en que debíamos avisar para que nadie fuera a esa zona, porque allí, dice, les espera la muerte. El joven decía que una vez en la barca no tenía miedo a ahogarse, solo a que los guardacostas libios les encontraran y les dispararan o les llevaran de vuelta a Libia. Abu Bakr insistió mucho en que no buscan riqueza en Europa, sino respeto. Quiere que le devuelvan la dignidad. كلنا حلوين يعني كلهم برا كانوا حلوين معانا بتوع ليبيا. امك بكت عليه تبكي هم برا كنت خايف كلهم كانوا خايفين ولاعة كنت بولع كده جيت عليها غصب عني. Mohamed Massis hablaba otro lenguaje. El niño decía que a lo largo de su travesía, desde Egipto hasta Libia, no había encontrado a gente mala y aseguraba que las quemaduras de cigarrillos que presentaba en las manos se las había hecho él mismo. Mónica, ¿de quién son estos testimonios y cuál es la historia que hay detrás? El chico violado que ha hablado, Abu Bakr, solo tiene 18 años y había sido torturado en el campo de detención de Bani Walid, conocido por la violencia contra los refugiados y también por la impunidad de los captores. Solo podía ingerir líquido porque su cuerpo aún no puede expulsar sólidos. El niño de 10 años que acabáis de escuchar, a Mohamed Massis, fue uno de los 57 menores de edad rescatados en esta misión, uno de los 41 menores no acompañados que llegaron al Open Arms y también el más joven de todos ellos. En un momento de la travesía, cuando los 219 rescatados compartían la cubierta con los problemas de espacio que eso implica, se decidió trasladar a las familias con niños a la proa del barco para que tuvieran más espacio y más tranquilidad, pero Mohamed se negó a acompañarlos porque decía viajar con amigos. El equipo médico le reconoció y enseguida detectó marcas de cigarrillos en la piel. Le preguntamos, pero él dijo que nadie le agrede, que todos se tratan bien y que las heridas se las había provocado él mismo, pero las cicatrices están en su mano derecha y el niño es diestro. Observamos que los adultos con quienes viajaba le interrogaban después de esa entrevista. Durante la travesía se mantuvo fiel a la versión de que todos, desde que decidió viajar él solo desde Egipto a Europa, según él con el apoyo de sus padres, le habían tratado muy bien, un relato que contrasta mucho con las tragedias vividas por el resto. Pero no fue el único niño que nos preocupó.
Los momentos de más tensión del barco se vivieron sin duda con 2 evacuaciones médicas de urgencia. Una de ellas, la de Aylan, una niña libia de 7 años que viajaba con sus padres y 5 hermanos y que perdió el conocimiento en una crisis epiléptica. Vamos a evacuar a una mujer que está embarazada. Esta mañana tuvo dolor abdominal. Ha vomitado y no puede retener alimentos ni líquidos. Estamos hablando con el gobierno italiano. No podemos hacer nada más. Son niños. Es solo una niña y lleva enferma desde el primer día. ¿Los habéis dejado aquí para morir? Los niños están enfermos, están hambrientos. No han querido comer desde el primer día. A mi hija Dilara se le ha acabado la leche. Siempre está llorando. Por favor, necesitamos una solución o todos los niños morirán. Dilara, she's milk is finished. She's always crying. Please, we want to kill the ocean quickly. All children will die. Sí. Lampedusa Radio, this is Open Lampedusa Radio, aquí Open Arms. ¿Me reciben? Sí, aquí Radio Lampedusa, le oigo. Le oigo muy mal. Necesitamos evacuación urgente para una niña de 11 años que ha caído inconsciente en la cubierta. Medical evacuation for one 11-year-old kid is unconscious on our deck. Estabilízala. Aylan, ¿cómo estás? Hola. Aquí estás. Hola, amor. Pulso. Aylan, di hola con la mano. Bien. Say hello with your hand. Hello. Ok, Open Arms. La Guardia Costera 306 está ahora mismo a 3 millas de vuestra posición. Ok, ahí están, Charlie Papa, 3 millas. 306, Charlie Papa 306. Try contact on channel 16, Charlie Papa 306. Anche qui, stringi. Aylan, aprieta fuerte. Bien. Dile a su madre que ya está mejor. Say to mother that it's better now. Say to the mother. Habibi, everything is okay. Tell her that everything is okay. ¿Te duele la cabeza? ¿Te sientes bien? ¿Cómo estás? Mal di testa? Sì, mal di testa. Normale. Ok, classico. Sí, Caterina, necesitamos que comuniques con los números de emergencia porque han requerido información adicional. Entonces, ¿vienen a buscarla? Están decidiendo si vienen con helicóptero, en barco y si hace falta que les acompañemos. Vengono loro a prenderla? Sì, vengono loro a prenderla. Stanno decidendo se per essere con l'eli accompagnato o se riescono a trovare un medico che l'accompagna. Le ho detto di segnalare, sono 6. Dov'è il paziente? È su dice di no. Ho fatto una foto. Ciao, sono il medico, sono la collega. Ciao. Doctora, soy la colega. Ahora está estable. Le han referido su cuadro médico. Es una niña de 7 años que ha tenido una pérdida de conciencia. Ha avuto una perdita di coscienza. Tanta vita, eh? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Vai a farti un bel giro, cucciola. Grazie mille. Grazie, ragazzi. La fuerza del sonido, ¿no? La radio de repente nos ha llevado a ese barco. Qué cantidad de emociones. Yo imagino que fueron momentos de mucha emoción también allí, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó finalmente el pasaje a bordo? La familia de Aylan, 8 miembros en total, fueron evacuados juntos por una lancha de la Guardia Costera y esa misma noche, muy poquito después, Open Arms anunció a los refugiados que después de 6 días a bordo del barco, las autoridades italianas habían accedido a ofrecerles puerto seguro en Pozzallo, en Sicilia.
El barco de la ONG puso rumbo a la isla y a la mañana siguiente, a las 10, como se había anunciado, estábamos listos para desembarcar a los refugiados, a la espera de que el dispositivo italiano a cargo se organizara para hacer pruebas de COVID a todos los presentes. Tras comprobar que los 209 a bordo del barco daban negativo en la prueba de antígenos, se les acomodó en minibuses para dirigirles a un crucero de cuarentena, mientras nuestro barco, el Open Arms, recibía en ese momento una notificación según la cual debemos permanecer también en cuarentena en alta mar 14 días antes de regresar a España. Okay, sir, thank you very much. Que procedamos a Puerto de Pozzallo. En cuanto a si vamos a desembarcar mañana, me han dicho mañana recibimos instrucciones. Así que ahora abajo hablo con Bader, lo explicamos así. Sí. Explicamos así. ¿Es oficial? No, espera. No, yo no digo niente. Buenas tardes, soy David, el jefe de misión. Quiero explicaros que acabo de hablar con las autoridades italianas y vamos a encaminarnos al puerto de Pozzallo. Esperamos que mañana podáis desembarcar. I speak right now with Italian authorities, okay? We are going to proceed to go to Sicily, Port of Pozzallo. Tomorrow we will arrive to Pozzallo. Hopefully tomorrow you get out of the boat. Open Arms de Lampedusa Radio. ¿Están pidiendo autorización para abandonar las aguas territoriales? No, estamos a milla y media y queremos pedir permiso para entrar en sus aguas territoriales. Ok, comprendido. No, negative. I mean, we are half mile away for getting into Lampedusa territorial waters, and I need to know if we have permission to go inside. Okay. Do you need the permission to enter in the water territorial? Yes, correct. I'm asking you for permission. Okay. Understood. Just informare Lampedusa Radio. Yes, sir, please stand by on this channel. Deberíamos recordar, Ramón, que estos viajes, esta gente no los hace porque quiere hacerlos, ¿no? No, la gente, como decían antes nuestros amigos periodistas sirios, huye de una muerte segura, de torturas, de injusticias que también permitimos. Nadie se quiere ir de su casa, la gente se va de su casa buscando una vida mejor. Mónica García Prieto, oye, gracias por el trabajo estas semanas y que la cuarentena en alta mar sea leve. Un beso. Un beso para los dos. Y Ramón, hasta el domingo próximo, cuídate. Mira, quién sabe, a lo mejor estás ya vacunado el domingo que viene. No creo, pero bueno, ojalá. Venga, un abrazo. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 8 de la mañana. Cadena Ser. La radio.